Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Número 1. El síndrome de la sala 9. El olor. Eso es lo primero que te atrapa y nunca te abandona. Una mezcla pesada y dulce de cloro, formaldehído, orina vieja y café quemado. Era el perfume oficial del Hospital General Metropolitano, un edificio que no había sido renovado desde el sismo de 1985 y cuyas paredes de mosaico verde pálido parecían resumar una desesperación silenciosa, espesa como la humedad de la Ciudad de México. Mi nombre es Andrés, y en ese momento, yo era solo un residente de segundo año, un engranaje exhausto y mal pagado en la máquina de la salud pública. Mis turnos eran infernales. 36 horas seguidas. 72 a la semana. La privación de sueño no era un riesgo laboral, era un requisito. Y en ese estado de constante penumbra mental, los muros del Metropolitano se abrían para mostrar lo que guardaban. La gente de la ciudad conocía las historias. Los pacientes, las enfermeras antiguas, incluso los celadores que llevaban 3 décadas barriendo los mismos pasillos. Todos hablaban de la planchada, la enfermera de los años 40, tan impecable y dedicada en vida, tan arrepentida y furiosa en la muerte. Decían que aparecía de noche, con su uniforme almidonado, auxiliando a los moribundos, peor, aterrorizando a los negligentes. Yo, un joven aspirante a cirujano, entrenado para confiar solo en lo que podía palpar y medir, me reía con mis compañeros. Es el efecto de la cafeína y la hipoglucemia, muchachos, solía decir, no son fantasmas, es el cuerpo pidiendo glucosa. Pero las noches en la sala de urgencias no eran como las mañanas. De día, la luz solar entraba a través de los ventanales sucios y te daba una falsa sensación de normalidad. El ruido constante de las ambulancias, los gritos, la prisa, mantenían a raya cualquier pensamiento irracional. De noche, todo se detenía. El hospital se convertía en un laberinto de ecos. Mi declive mental comenzó, como tantas cosas en la medicina, con un expediente. Una noche de guardia especialmente larga, me tocó revisar la sala 9, una zona olvidada en el ala vieja de mínima invasión, donde terminaban los pacientes que no iban a morir pronto, pero que tampoco tenían un pronóstico de mejoría inmediato. Era el limbo médico, frío y mal iluminado. Mientras revisaba el historial de una paciente anciana con una enfermedad pulmonar crónica, doña Elvira, noté una discrepancia. En el registro de enfermería de hacía 3 noches, había una anotación a mano, con una caligrafía perfecta, cursiva, casi de máquina de escribir. Se administró morfina 10 miligramos 4. Paciente calmada. La planchada la vigiló. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por indignación. ¿Una broma de mal gusto? Agarré el expediente y caminé hasta la estación de enfermería de turno, donde estaba Marta, una mujer fuerte de rostro cansado que llevaba 20 años en el hospital. Marta, le dije, señalando la nota, ¿quién escribió esto? Es inaceptable poner estas tonterías en un registro oficial. Marta ni siquiera levantó la vista de su tablet. Yo no, doctor. Ni Lupita. Esa letra es demasiado elegante. Y esas leyendas, solo las viejas las creen. ¿Y quién estaba en la sala 9 esa noche? La nueva, la pasante. Creo que se apellida Soto. Pero ya sabes cómo son. Se duermen en el escritorio. Pasé el resto de mi guardia buscando a Soto. Nadie la conocía, nadie la recordaba, y su nombre no aparecía en la lista de pasantes asignadas a mínima invasión. Lo atribuí a la desorganización crónica del hospital. Borré la nota con corrector líquido, sentí un escalofrío al hacerlo, y continué con mis rondas. Pero el incidente plantó la semilla de la duda, una pequeña fisura en mi escepticismo. 2 semanas después, la fisura se convirtió en una grieta. El cansancio había alcanzado un nivel donde mi cerebro funcionaba en una neblina perpetua. Un sábado por la noche, solo en el pasillo de la sala 9, escuché el sonido. Un leve shhhhhh, como si alguien estuviera planchando ropa, muy cerca, detrás de una de las puertas clausuradas que llevaban a la antigua lavandería. Me detuve. El sonido era rítmico, metódico, y completamente fuera de lugar. La lavandería principal estaba en el sótano, al otro lado del complejo. Caminé hacia la puerta, que estaba marcada con una X de cinta amarilla de peligro, no pasar.
El sonido cesó justo cuando mi mano tocó el frío picaporte de latón. Me quedé allí, conteniendo la respiración, sintiendo el aire viciado. Es el sistema de ventilación antiguo, Andrés. Es el viento, la presión. Es tu imaginación. Intenté girar el picaporte, pero la puerta estaba cerrada por dentro, o al menos así lo sentí. Volví a la estación, encendí la pantalla del monitor de las cámaras de seguridad del pasillo. La imagen era granulada, pero clara, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en la esquina superior izquierda de la imagen, donde se veía la puerta de la lavandería, noté algo fugaz. Un destello de blanco puro, demasiado brillante para ser la luz amarillenta del pasillo, cruzando el borde de la visión. Era el tipo de cosa que se ve cuando estás al borde del desmayo por falta de sueño. Un artefacto visual, nada más. Pero la paranoia comenzó a tejer su red. Empecé a obsesionarme con la sala 9. Me daban pánico las noches en que me tocaba esa área. Elvira, la paciente con problemas pulmonares, era la única que permanecía allí constantemente. La visitaba más de lo necesario, buscando consuelo en la realidad tangible de su respiración sibilante. Una madrugada, la encontré despierta, mirando el techo con una sonrisa extraña. «Doctor Andrés», me dijo su voz ronca y débil, «la visita de hoy fue muy amable». Me acomodó las sábanas. Una enfermera muy pulcra. Me senté a su lado, mi corazón latiendo con fuerza. ¿De qué enfermera habla, doña Elvira? Solo estoy yo. No, mijo. La otra. La de blanco y negro, la del uniforme de antes. Tan bien planchado que parece de papel. Viene cuando usted está muy ocupado en el escritorio, o cuando se queda dormido por unos minutos en el banco. Sentí como la sangre se me helaba. Mi estación de enfermería estaba a 50 metros de allí. Me quedaba dormido, sí. 5, 10 minutos. Era mi único lujo. Y durante esos lapsos, una figura entraba y atendía a mi paciente. ¿Le dio algún medicamento, doña Elvira?, pregunté, revisando su vía. No, solo me dio un poco de agua y me susurró que no tuviera miedo, que se arrepentía mucho de algo, pero que iba a cuidar de nosotros. Esa noche, no dormí en absoluto. Me senté en mi escritorio, mirando el monitor de las cámaras y el expediente de doña Elvira, buscando cualquier signo de una intrusa. A las 3:17 de la mañana, pasó, en el monitor, la imagen granulada. Vi la puerta de la habitación de Elvira, la 904. La sombra de una persona, alta y delgada, apareció fugazmente, cruzando el umbral. El brillo blanco que ya había visto antes era inconfundible ahora. No era un reflejo. Era la silueta de una persona, vestida completamente de blanco, que se movía con una lentitud etérea. Duró menos de un segundo, pero fue suficiente. Salté de mi silla y corrí por el pasillo. Cuando llegué a la 904, la puerta estaba ligeramente abierta. Empujé. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la calle que se filtraba por la ventana. Elvira dormía plácidamente. Todo en orden. Me quedé en medio de la habitación, respirando con dificultad. Y entonces lo vi. No era un fantasma. Era la prueba física. En la mesita de noche de doña Elvira, al lado del vaso de agua, había una pequeña caja de madera de ébano, un joyero antiguo que yo nunca había visto allí. Lo tomé. Era pesado. Al abrirlo, encontré un broche de solapa, el tipo que usaban las enfermeras de los hospitales antiguos, de plata oxidada. Estaba grabado con una inicial, M. El hospital tenía un archivo pequeño de personal histórico en el sótano, polvoriento y casi inaccesible. Las horas siguientes las pasé allí, bajo el zumbido de los fluorescentes viejos y la constante sensación de que el techo se iba a desplomar. Abrí cajas mohosas de legajos, buscando cualquier enfermera llamada M que encajara en la historia de la planchada. Encontré el expediente. Matilde Rangel, enfermera jefe, despedida en 1948 por una negligencia que resultó en la muerte de un niño. El expediente era escueto, pero detallaba su pulcritud legendaria y su obsesión por el uniforme perfecto. La letra de las notas a mano en su expediente era idéntica a la que había borrado en el registro de Elvira. Cursiva, elegante, de otra época. Cuando regresé a mi estación, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse, devolviendo algo de coherencia al mundo. Estaba sucio, mis manos negras por el polvo. Me senté y encendí la computadora para escribir mi reporte sobre el turno. Y luego, la locura se hizo palpable, interna. En la pantalla, el sistema de gestión de camas mostraba la sala 9.
La 904, paciente Elvira González. Pero abajo, en la 905, que yo juraba que había estado vacía toda la noche y en todas mis rondas, aparecía un nombre nuevo. Un paciente que no recordaba haber ingresado. Nombre, Matilde Rangel. Diagnóstico, ingreso por choque séptico, postoperado. Fecha de ingreso, la noche anterior, 3 de la mañana. Me levanté sin hacer ruido. Caminé lentamente hacia la 905. La puerta, de nuevo, estaba entreabierta. Me asomé. La habitación no estaba vacía. Había una cama, perfectamente tendida, con sábanas blancas inmaculadas y almidonadas, tan lisas que parecían de mármol. Pero la cama estaba ocupada. Bajo la luz tenue, vi la silueta de una mujer. Parecía estar durmiendo. Su cabello era blanco, recogido. Tenía puesto un camisón de hospital, pero la tela alrededor de su pecho y cuello estaba planchada con una rigidez imposible. No hice ruido. No encendí la luz. No entré. Mi mente, agotada por más de 80 horas de trabajo en los últimos 4 días, ya no podía distinguir la realidad de la alucinación. ¿Ingresé yo a esta paciente? ¿Vi su rostro? ¿Firmé las órdenes? ¿O Matilde Rangel, la fantasma, se había registrado en el sistema, en la cama contigua a su última víctima en vida, doña Elvira? Me retiré en silencio, mi respiración superficial. Necesitaba una explicación lógica. Fui al cuarto de residentes, un tugurio con colchones viejos. Busqué a mi compañero, el doctor Ricardo. Lo desperté. Ricardo, ven conmigo, por favor. Necesito que veas algo en el sistema de la sala 9. La cama 905. Ricardo me siguió, bostezando. Nos sentamos frente a la computadora. Abrí el sistema, sintiendo un sudor frío en la nuca. Mira, la 905. Matilde Rangel. ¿La conoces? ¿La ingresamos anoche? Ricardo frunció el ceño. Se acercó a la pantalla, frotándose los ojos. ¿Qué dices, Andrés? La 905 está vacía. Siempre ha estado vacía. Mira, cama disponible, punto. Y era cierto. El sistema mostraba disponible. El espacio donde segundos antes había visto el nombre y el diagnóstico ahora estaba vacío, limpio. Mi corazón se hundió, pero no por miedo al fantasma, sino por un terror mucho más profundo y profesional. ¿Estaba yo teniendo una psicosis? ¿Había borrado o creado datos en el sistema bajo el velo del agotamiento? Me desplomé en la silla. Ricardo me puso una mano en el hombro. Hermano, estás destrozado. Llevas demasiadas horas. Vete a casa. De verdad. Pídele a la jefa que te cubra. Salí del hospital con el broche de plata en el bolsillo y la certeza de que Matilde Rangel, la planchada, no era una aparición que buscaba asustar. Era una manifestación, un virus que usaba la falta de sueño, el estrés y la culpa del hospital para infectar la mente de sus médicos. Yo había borrado la nota de su nombre en el registro de Elvira. Yo había intentado imponer la lógica donde la lógica moría. Y, a cambio, ella había decidido registrarse en mi mente. La historia no termina cuando salí por la puerta. Termina esta misma semana. Regresé a mi turno. La 905 sigue vacía en el sistema. Pero cada noche, al revisar la lista de pacientes, encuentro en mi portapapeles, escrito a mano y con una caligrafía perfecta, un pequeño anexo. 905 Matilde Rangel. Establo. Plan de cuidados. Ninguno. Plan de alta. Inaplicable. Doctor responsable. Andrés. La nota siempre está allí. Nadie más puede verla, pero yo sé que es real. Intento borrarla, pero el bolígrafo no la tacha. Es como si el papel mismo estuviera almidonado. Elvira, la paciente de la 904, sigue estable, inexplicablemente mejor que hace meses. Y el broche con la M ahora está prendido en el bolsillo interno de mi bata. Ya no me lo quito, porque en este hospital, la única forma de sobrevivir al turno es ser tan pulcro e incansable como las leyendas que te acechan, hasta que ya no sabes si eres tú quien atiende a los pacientes, o si el miedo y la culpa de los muertos están dirigiendo tus manos. Estoy planchado, perfecto, despierto, y la M de Matilde ahora es la M de mío. Número 2. El vigilante silencioso. El Hospital Infantil de San Cosme no olía a flores, olía a remordimiento. Un remordimiento ácido y persistente que el desinfectante no podía mitigar. Yo, el doctor Javier Mendiola, residente de pediatría de 3er año, conocía ese olor tan bien como el de mi propio sudor frío.
Llevaba 3 años navegando por los pasillos de ladrillo oscuro, bajo las bóvedas altas que absorbían cualquier sonido de alegría, dejando solo el lamento contenido de las madres y el pitido monótono de los monitores. La gente solía contar historias sobre el pabellón de quemados y el espectro de una monja que curaba heridas incurables, pero para mí, el verdadero terror residía en el ala D, el área de cuidados intensivos y postoperatorios, donde la vida se aferraba a un hilo transparente y frágil. Y en esa ala, el epicentro del miedo era un simple objeto, una mecedora de mimbre desvencijada, conocida por las enfermeras de antaño como la silla del observador. Era una silla anacrónica, pesada, colocada en el rincón más alejado de la estación de enfermería de la UCI. Se decía que la había traído una madre en los años 50 y que, tras la muerte de su hijo, se había quedado allí, lista para que el siguiente espíritu infantil la ocupara y vigilara el destino de los vivos. Yo no creía en esas patrañas, por supuesto. Estaba demasiado ocupado creyendo en la bioquímica y los resultados de los cultivos. Mi escepticismo se rompió la misma noche que perdí a Emiliano. Emiliano no tenía más de 5 años. Una peritonitis fulminante. Lo trajimos de emergencia, y a pesar de mis mejores esfuerzos, o tal vez a causa de mi inexperiencia, el pequeño se deslizó. Murió a las 4 de la madrugada, en medio de una reanimación fallida que me dejó las manos temblorosas y la garganta seca. Fue mi primer fracaso rotundo en la UCI, el tipo de fracaso que se te pega a las sienes como un dolor punzante y no te suelta. Me quedé sentado en el suelo de la estación de enfermería, con la cabeza enterrada entre las rodillas, tratando de reordenar el protocolo, buscando la línea en la que me equivoqué. Cuando levanté la vista, lo vi. Sentado en la silla del observador estaba un niño. Llevaba un pijama de franela azul pálido, con pequeños dibujos de cohetes. Era pequeño, casi etéreo, y estaba perfectamente quieto, con las manos apoyadas en los descansabrazos de mimbre. Su rostro era una neblina, borroso por la distancia y el cansancio, pero sus ojos, Dios, sus ojos, eran 2 pozos oscuros, fijos en mí. No había acusación, ni rabia, solo una observación inquebrantable. Me levanté de un salto. ¿Quién te dejó ahí? ¿Qué haces despierto a estas horas? Caminé hacia él, sintiendo el crujido de mis zapatos en el linóleo. El niño no se movió. No parpadeó. Cuando estuve a 2 metros, la figura se disolvió. No con un pop dramático, sino como una acuarela bajo el agua, lenta, desvaneciéndose en el patrón del mimbre y las sombras. Me quedé allí, solo, sudando. Fui a la cama de Emiliano. Estaba vacía, las sábanas retiradas. Busqué en los otros cubículos. No había ningún niño con un pijama de cohetes en toda la UCI. Esa noche, la paranoia se incrustó en mí como una astilla. La falta de sueño era mi enemigo jurado. Los turnos de 36 horas continuas te ponen al borde de un delirio constante. ¿Había sido el estrés post-reanimación? ¿Un truco visual del cansancio? Al día siguiente, regresé a la silla del observador. La revisé. Era solo mimbre viejo. Pero sentía que la silla estaba cargada, como si conservara el calor de un cuerpo que acababa de levantarse. La rutina se reanudó, pero el fantasma no se fue. Durante las rondas nocturnas, cada vez que miraba hacia el rincón de la UCI, el niño estaba allí, siempre en el mismo pijama de cohetes, siempre observándome. Lo más terrible no era su presencia, sino su silencio y su juicio implícito. No era una figura que buscaba asustar, sino una que exigía responsabilidad. Una noche, mientras preparaba una dosis crítica de dobutamina para un bebé con insuficiencia cardíaca, la presión era asfixiante. Me sentía observado, y la adrenalina se mezclaba con el pánico. Miré la silla. El niño estaba allí, inmóvil. Intenté ignorarlo, pero no pude. La jeringa tembló en mi mano. Javier, enfócate. Cálculo de dosis. Peso, concentración, velocidad de infusión. El niño en la silla levantó lentamente su pequeña mano derecha y señaló el monitor donde yo había introducido la concentración del medicamento. Mis ojos siguieron su dedo borroso. Y ahí estaba. Un error de decimal. Un 0 de más. Una dosis letal. El terror se convirtió en alivio, y el alivio en un escalofrío helado. Corregí la dosis. El bebé vivió. Me volteé hacia la silla, con el corazón latiéndome en la garganta. El niño ya no estaba. A partir de ese momento, mi relación con el observador se hizo simbiótica y autodestructiva. Yo ya no lo veía como un fantasma, sino como un síntoma de mi culpa, exteriorizado y con la horrible habilidad de ver mis fallas antes que yo. Comencé a buscarlo. Cuando un caso se ponía difícil,
o cuando la fatiga me nublaba la vista, iba directamente a la silla. Si no estaba, me sentaba yo mismo y esperaba. A veces aparecía en el reflejo pulido del monitor cardíaco. A veces, simplemente aparecía sentado a mi lado en la silla, un peso diminuto que no desplazaba el cojín. Intenté confesarle a un colega, el doctor Torres. Lo llevé a la UCI. Mira, Ricardo. Ahí. En la silla. ¿Lo ves? Ricardo me miró con una compasión terrible. Javier, no hay nada. Es solo la silla. Necesitas vacaciones. Necesitas dormir. Te estás quemando. Su negación me hundió aún más en la soledad. La silla y el niño se convirtieron en mi secreto, mi maldición personal. Él era el único que me entendía y el único que me recordaba a Emiliano. Una mañana, después de una guardia particularmente brutal, encontré un objeto en mi escritorio. No era un broche antiguo ni una nota, sino un simple dibujo, trazado con crayones sobre una hoja de papel de recetario. Era un dibujo infantil, esquemático, un cuerpo tendido en una cama de hospital, rodeado por figuras grandes y borrosas, los doctores. Pero una de las figuras, la que estaba dibujada con el color rojo más brillante, tenía una línea gruesa que cruzaba su pecho. Debajo, con letras temblorosas, no alcanzó. Y a un lado de la cama, flotando, estaba dibujado un pequeño niño en pijama de cohetes, señalando la figura roja. El dibujo me aterrorizó porque era la representación perfecta del deceso de Emiliano, yo, el médico que no lo alcanzó. Rompí el dibujo en pedacitos y lo tiré a la basura. A la hora siguiente, la doctora Núñez, la jefa de residentes, me llamó a su oficina. Javier, ¿qué es esto? En su mano, desplegados perfectamente sobre su escritorio, estaban los pedacitos del dibujo. La había reconstruido como si fuera un rompecabezas. Lo encontré en la papelera del ala de Es Inquietante, y lo más extraño es que el papel, Javier, es el papel de tu recetario. No dejes que los pacientes te vean tan vulnerable. Me miró con preocupación profesional. Yo no había reconstruido el dibujo. Yo no había dejado el dibujo. ¿Quién lo había hecho? El observador tenía una forma de interactuar con el mundo físico más allá de mi percepción. La verdad se me reveló durante la peor noche de mi residencia. Ingresó una niña de 7 años, Sofía, con una cardiopatía congénita grave que requería cirugía de emergencia. La niña estaba en shock. Tenía que estabilizarla para el quirófano, y mis manos, en lugar de actuar, se paralizaron. La vi entrar a la UCI y, por un momento, mi visión se duplicó. No era Sofía la que entraba, sino Emiliano. Mi fracaso. Corrí a la silla. El niño ya estaba ahí. Pero esta vez, él no se desvaneció. Permaneció sólido, y por primera vez, me miró con algo más que observación. Había una súplica. Fuiste tú, susurré, la voz rasposa. Tú eres Emiliano. ¿Vienes por mí? ¿Quieres que falle de nuevo? El niño negó lentamente con la cabeza. Sus labios, apenas visibles, se movieron. Un sonido inaudible, pero su mensaje era claro, dirigido no a mis oídos, sino a mi culpa. El niño levantó su mano y me señaló, no a mí, sino al suelo a mis pies. Miré hacia abajo. No había nada, pero la figura del niño seguía señalando. Entonces entendí. El error no estaba en el protocolo, ni en los decimales. El error era estructural, fundamental. El hospital tenía la mala fama de que los archivos de los pacientes fallecidos, especialmente los niños de familias pobres, a veces desaparecían. Había un mito sobre la burocracia que enterraba la verdad. Me arrodillé y palpé el linóleo. Encontré el borde de una losa ligeramente levantada. Con la adrenalina corriendo por mis venas, usé el mango de mi estetoscopio para forzar la losa. Se levantó con un sonido seco y sofocante. Debajo, en un hueco de concreto frío, había un paquete envuelto en plástico viejo. Un archivo. El archivo de Emiliano. Había sido escondido, no borrado. Rápidamente, abrí el expediente. Encontré la nota que buscaba. No era mi error. Era el error del turno anterior. Una alergia a un antibiótico clave, no documentada en el sistema, sino escrita a mano en la penúltima página. El antibiótico que le había sido administrado a Emiliano en urgencias, 1 hora antes de que yo tomara su caso. El antibiótico que causó el shock final que lo mató. No fue mi fracaso. Fue un error de sistema. Un error que el sistema había ocultado, enterrado, para proteger a alguien más. El niño en la silla me miró. Y por primera vez,
Su expresión cambió. Era una mueca triste, pero con un atisbo de paz. No había venido a culparme, sino a redimirme de la culpa injusta que el hospital me había impuesto. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, la primera en años. Cerré el archivo y volví corriendo a Sofía. Con las manos firmes y una claridad mental que la fatiga no podía tocar, hice el procedimiento. Sofía fue estabilizada y llevada a cirugía. Sobrevivió. El niño de los cohetes no volvió a aparecer en la silla. La silla sigue allí, pesada, de mimbre viejo. Pero sé que no se ha ido. Él simplemente se ha mudado. Ahora, cada vez que veo un error en un diagnóstico, una nota incompleta, una dosis mal calculada, lo siento. No lo veo con mis ojos. Lo siento como un pequeño peso silencioso a mi lado, justo encima de mi hombro izquierdo. Él es la conciencia que el hospital, agotado y roto, ya no puede mantener. Es el centinela de la ética. Y su juicio es el único que ya me importa. A veces, cuando estoy solo, me sorprendo a mí mismo acomodando las sábanas de una cuna, o susurrando a un niño asustado que todo va a estar bien. Y al hacerlo, siempre encuentro mi mano rozando mi hombro izquierdo, sintiendo el peso de la pequeña figura invisible. Ya no soy solo el doctor Javier Mendiola. Soy el vigilante y el vigilado, condenado a la perfección por un pequeño fantasma que me salvó la vida al señalar mi error en la matriz de la culpa. Es un trabajo agotador, un trabajo sin fin, un trabajo que solo comienza a las 3 de la mañana. Número 3. La grieta del expediente. El silencio en el Hospital de Traumatología Clínica 27 no era la ausencia de ruido, era una capa. Una capa de aire frío y denso que se pegaba a los huesos, una capa de cal y concreto bajo tierra que amortiguaba el grito de la vida. Mi mundo se desarrollaba 3 niveles por debajo de la luz del sol, en patología forense, el lugar donde la identidad se volvía una ecuación y la existencia, un simple número de inventario. Mi nombre es Elena Rojas, y mi juramento no fue el de salvar vidas, sino el de documentar muertes. Soy patóloga forense. Mi trabajo consistía en descifrar el jeroglífico del cuerpo, y crucialmente, asignar un nombre. En un país donde la violencia y la burocracia se unen para despojar a las personas de su historia, yo era la última línea de defensa contra el olvido. La morgue de la Clínica 27 era un laberinto de azulejo blanco y acero inoxidable, con un hedor persistente a ozono y sangre antigua. Lo que los médicos de arriba llamaban milagros o tragedias, para mí eran caso 447, lesión contundente tipo D, o NN, nomen necio o no name. El horror verdadero no está en ver un cuerpo roto, sino en descubrir que la máquina que lo rompió también le quitó su nombre. La leyenda que circulaba en los sótanos, muy lejos de las historias de enfermeras fantasma de arriba, era la del archivista errante. No era un espíritu que te asustaba, sino uno que te desordenaba. Se decía que un antiguo empleado del archivo, obsesionado con la perfección y luego despedido por una psicosis inducida por el papeleo, vagaba por las noches. No buscaba venganza, solo la anomalía. Arreglaba las carpetas mal puestas, corrigiendo la caligrafía descuidada de los internos, y, en ocasiones, intercambiaba las etiquetas de los cuerpos, fusionando identidades por pura malevolencia sistémica. La pesadilla de todo forense. Mi pesadilla personal comenzó con un cuerpo. Un NN que llegó una noche de lluvia torrencial. Un hombre joven, sin identificación, víctima de un atropello. No había huellas dactilares legibles, ni señas particulares que gritaran su historia. Un lienzo en blanco. Lo etiqueté como NN14023 y lo coloqué en el cajón de refrigeración 17, el cajón más antiguo, con un cierre oxidado. Esa noche, me quedé trabajando en el sistema de identificación digital, cotejando bases de datos de desaparecidos. La soledad en la morgue a las 3 de la mañana es tan densa que puedes rebanarla. Lo único que me acompañaba era el zumbido constante de los compresores y el clic 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 de mi teclado. De repente, el silencio se rompió. No fue un grito, ni un golpe. Fue el sonido metálico de un cajón deslizándose sobre sus rieles de acero. Lentamente. Me congelé. Sabía que había cerrado el cajón 17. Firmemente. Me levanté y caminé hacia las cámaras de refrigeración, mi corazón martillando contra mis costillas. El cajón 17 estaba cerrado. Me acerqué, palpé el frío picaporte. Estaba seguro, pero mientras revisaba el panel, noté una cosa que me revolvió el estómago. La etiqueta plástica en el tirador del cajón 17, que debía leer NN14023, ahora mostraba otra cosa, escrita a mano con un bolígrafo de tinta negra, NN14024.
Mi propio error. Me reí, un sonido seco y nervioso. El cansancio. El maldito cansancio era el verdadero demonio de este hospital. Yo mismo había escrito mal la etiqueta. Fui a mi estación de trabajo, abrí la base de datos de inventario. Busqué el 14023. Lo encontré. Busqué el 14024. Estaba vacío, esperando al siguiente. Corregí la etiqueta de mi cajón a mano, con mi pulso temblando ligeramente. Pero el juego de la identidad no terminó ahí. A la mañana siguiente, cuando regresó mi colega, el doctor Soto, le pedí que revisara el cuerpo de NN14023 para una verificación cruzada de la descripción. Soto hizo el trabajo, y cuando regresó, su rostro era una máscara de confusión. Elena, algo no cuadra. El cuerpo de la 14023 no es el mismo que describiste anoche. Tú dijiste que era un hombre joven, cabello negro, complexión delgada. El que está en el cajón 17 ahora es un hombre mayor, canoso, con una cicatriz antigua en el cuello. Mi mundo se desmoronó. Corrimos al refrigerador. Abrimos el cajón 17. Efectivamente, el cuerpo adentro era el de un hombre cincuentón, distinto al que había ingresado. Revisamos la etiqueta, NN14023. Pero, ¿dónde está el joven?, pregunté, con la voz apenas un graznido. Corrimos al sistema de inventario. La base de datos era clara. El cuerpo del hombre mayor correspondía al NN14024 de la noche anterior, un cuerpo que había ingresado por otra área del hospital y que, supuestamente, debía estar en el cajón 25. Fueron al cajón 25. Estaba vacío. Esto es imposible, Elena, dijo Soto, frotándose los ojos. Alguien movió el cuerpo. Un error de celador, un fallo en el sistema de etiquetado. Pero yo sabía que no era un celador. Recordé el deslizamiento metálico del cajón. El archivista errante. Estaba jugando con la única cosa que me mantenía cuerda, la certeza de la identidad. Mi obsesión creció. Me quedé a dormir en mi pequeña oficina contigua a la morgue, mi colchón de campaña junto a los archivos. La seguridad de la identidad se volvió mi única religión. Empecé a reetiquetar todos los cuerpos con 3 tipos de identificación: una pulsera plástica, una etiqueta autoadhesiva pegada en la planta del pie y la etiqueta de metal en el cajón. Una noche, mientras revisaba el cajón 17, donde, según mi inventario, ahora estaba un paciente llamado Rogelio, recuperado de una apendicitis que había muerto por un infarto masivo, escuché un sonido diferente. No el deslizamiento, sino un tenue rasgueo, como uñas raspando metal. Me acerqué. Escuché mi nombre. Un susurro helado, sin aire. Elena. Salté hacia atrás. Encendí la linterna de mi celular y apunté al cajón 17. Silencio. Entonces, vi algo que me hizo gritar. La etiqueta de metal en el tirador del cajón, que yo misma había grabado a máquina con el nombre Rogelio Fuentes, cajón 17, estaba borrosa. La pintura negra se había corrido, como si hubiera sido frotada con un dedo húmedo y febril. Y debajo del nombre de Rogelio, tallado ligeramente en el metal con una punta afilada, había un solo carácter, NN. El archivista no solo cambiaba las etiquetas, estaba tratando de borrar la identidad. Y no se detuvo en los muertos. Empezó a afectarme a mí. Mi oficina era un santuario de orden. Cada bolígrafo en su lugar, cada expediente perfectamente alineado. Pero mis cosas empezaron a moverse. Mi pluma favorita aparecía dentro del refrigerador, en el cajón 17. Mis llaves, colgadas en el panel de inventario de los cuerpos. Mis gafas de seguridad, puestas sobre el pecho del Rogelio, o quien quiera que estuviera ahí ahora. El miedo psicológico de esto es que yo, la persona que ponía orden en la muerte, estaba siendo desordenada por una fuerza invisible. Empecé a dudar de mi propia memoria, de mi propia ubicación en el hospital. ¿Había yo puesto esas cosas ahí en un estado de duermevela y culpa? La culminación llegó cuando tuve que preparar un expediente para una autopsia judicial. Me senté frente a mi computadora para imprimir el informe, pero mi perfil de usuario no funcionaba. Intenté la clave. Error. Intenté la clave de respaldo. Error. Llamé a sistemas. Tardaron 1 hora en bajar. El técnico, un joven nervioso llamado Luis, tecleó rápidamente. Doctora, parece que su perfil está fusionado. El sistema lo está leyendo como 2 usuarios al mismo tiempo. Elena Rojas, patóloga, y... Hizo una pausa, mirando la pantalla con el ceño fruncido. Y una cuenta antigua de archivista que fue dada de baja hace décadas.
G. No entiendo cómo pudo pasar. El sistema de archivo es el único que usa ese formato de nombre de usuario. Mientras Luis trabajaba en la desfusión de mi perfil, me moví incómoda en mi silla. Y fue en ese momento, sentado en mi propio escritorio, que vi algo en el reflejo de la pantalla apagada de la computadora. En la pared detrás de mí, justo encima del archivador de metal, alguien había escrito algo con un plumón de borrado en seco. No era una amenaza, era una corrección, una nota de archivo. Rojas, Elena, el nombre está mal puesto. Debe ser clasificado como NN expediente pendiente de asignación. Y junto a mi nombre, mi número de empleado estaba tachado. Sentí el pánico físico de la despersonalización. Me había convertido en uno de mis casos. Una identidad cuestionable, un expediente a punto de ser reemplazado por la etiqueta genérica y vacía que me aterrorizaba. Corrí al baño a mojarme la cara. Cuando regresé, el mensaje en la pared había sido borrado. Luis, el técnico de sistemas, miraba su pantalla. Listo, doctora. Lo arreglé. Debe haber sido un error en la migración de datos. Su perfil está limpio. Puede volver a trabajar. Pero mi perfil no estaba limpio. Mi mente no lo estaba. A partir de esa noche, el archivista errante dejó de jugar con los cuerpos. Dejó de mover mi pluma o mis llaves. Su foco se volvió singular, mi expediente personal. Al día de hoy, sigo trabajando en la Clínica 27, pero he desarrollado rituales. Antes de iniciar mi turno, bajo el archivador de metal donde guardamos nuestros propios expedientes de personal, abro el cajón que dice R. Y ahí está, mi carpeta, Rojas, Elena, y justo encima, con una caligrafía perfecta, cursiva y de otra época, alguien siempre pega una pequeña etiqueta. Es la única etiqueta que no puedo borrar. Cada noche, leo lo que dice. Rojas, Elena. Nota, expediente incompleto. Falta la huella dactilar final. No se puede liberar. Regresar a inventario de NN atentamente. AG. Sé que el archivista me quiere. Me quiere en el cajón 17, con la etiqueta NN14023, o el número que sea hoy. Él cree que al poner orden en mi muerte, al catalogarme como un NN, finalmente encontrará la paz que perdió. Así que nunca duermo. Nunca cometo un error de etiquetado. Mi escritorio está tan limpio que brilla. Soy la patóloga más precisa que ha tenido la Clínica 27, porque cada falla, cada desliz, cada error de decimal que cometa, será la excusa que el archivista usará para meterme en el sistema como un cuerpo sin nombre. Lo peor es que, a veces, cuando estoy terminando un informe de autopsia, con la hora marcando las 4 de la mañana, siento la necesidad incontrolable de agarrar la pulsera plástica de identificación que le pongo a cada cuerpo y ponérmela en mi propia muñeca. Solo para asegurarme de que, si me encuentran en la morgue, al menos sepan quién era yo, antes de que me convierta en el NN14023 para siempre. La lucha ya no es por la vida, es por mi nombre. Número 4. El espejo de contención. El Hospital Psiquiátrico de la Merced no se construyó en la tierra, se construyó en la culpa. El edificio, una mole porfiriana en el corazón de la ciudad, había sido testigo de más de 100 años de locura, abandono y medicación fallida. Sus paredes de piedra basáltica, erosionadas por el tiempo y el desinfectante barato, parecían tener una temperatura inferior a la del aire, atrayendo y congelando las sombras. Yo, el doctor Daniel Castro, era el jefe interino de la sección de contención y mi trabajo era simple: encontrar la grieta, el punto de origen de la psicosis, y sellarla. Pero en la Merced, la grieta no estaba en la mente de los pacientes, estaba en los cimientos. Había algo en el pabellón norte, donde se encontraban los casos más crónicos y resistentes. Una humedad perpetua que no venía de una tubería rota, sino de las emociones. Ahí, en una de las habitaciones de aislamiento con colchón de piso y paredes acolchadas, vivía mi opus magnum, mi fracaso más lúcido, el paciente cero. Su expediente era una burla a la ciencia. Apenas unas pocas páginas mecanografiadas de hace 20 años, sin historial familiar, sin diagnóstico claro, solo una etiqueta: trastorno disociativo de origen indefinido, TDOI, PC, como lo llamábamos. Nunca había pronunciado su nombre. Tampoco el mío. Solo emitía frases robadas de otros pacientes, recitaba secciones enteras de manuales de psiquiatría obsoletos, o describía con precisión quirúrgica fallas estructurales del hospital que nadie más había notado. Era un espejo, un filtro roto que reflejaba no la locura individual, sino la locura colectiva de la Merced.
Mi propia salud mental, la que se supone que es el arma del psiquiatra, comenzó a desintegrarse bajo la presión de PC. Llevaba 3 meses trabajando exclusivamente con él, intentando encontrar la llave para ese rompecabezas humano, y en el proceso, había perdido 3 kilos y el hábito de dormir más de 4 horas seguidas. El agotamiento, en un manicomio, es el verdadero velo entre la realidad y el pánico. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba las cámaras de contención desde mi oficina, un cubículo con un ventanal que daba a un patio interior tapiado, noté la anomalía más sutil y horrible. PC no se movía. Permanecía sentado en el centro del colchón, las rodillas contra el pecho, en su pose habitual de estatua de carne. Pero la iluminación de su habitación, que debía ser constante y fría, parpadeaba ligeramente, de forma rítmica. Un flash débil, como una bombilla moribunda. Llamé al celador de turno, Don Lino. Lino, revise la 401, el fluorescente está fallando. Lino fue a revisar y volvió al teléfono 10 minutos después, su voz ronca por el tabaco. Doctor, la luz de la 401 está bien. Está nueva. El parpadeo debe ser cosa del monitor de la cámara. La tubería de agua de arriba está goteando y el cableado ya es viejo. Colgué, insatisfecho. Me levanté y fui directamente al pabellón norte. Al abrir la pesada puerta de acero de la 401, el aire helado me golpeó el rostro. PC estaba sentado, pero la luz en su habitación no solo no parpadeaba, sino que estaba apagada. Una oscuridad total, rota solo por el débil resplandor que entraba por la rendija de la puerta. Encendí la luz con el interruptor. PC me miró, y en sus ojos vi por primera vez no un reflejo, sino una acusación. La fisura es de 1.5 centímetros por 4 metros en el muro este, doctor Castro, dijo PC, su voz un susurro monótono y sin emoción. Está comprometiendo la presión negativa del circuito de ventilación. Por eso el aire huele a decadencia. Me quedé helado. Ese día, el ingeniero de planta había reportado una fisura en el muro este del pabellón, que efectivamente medía 1.5 centímetros de ancho, pero solo la conocían 4 personas en todo el hospital. PC no podía haberlo sabido. Su ventana daba a un patio ciego. ¿Quién te dijo eso, PC? Pregunté, intentando mantener la calma clínica. Nadie me lo dijo. Lo siento, es la herida del edificio. Luego, PC se levantó lentamente. Me di cuenta de que su bata de paciente le quedaba ligeramente grande, pero la forma en que se movía, con la lentitud medida de la fatiga, era inquietantemente similar a la mía. La medicación no está funcionando, doctor, continuó PC, acercándose a la puerta. El diagnóstico es erróneo. El paciente sufre de negación crónica. Tú eres el paciente, PC le espeté. No, doctor. El paciente es el expediente. El paciente es el sistema. Y el sistema está cansado y se está volviendo paranoico. Al día siguiente, la duplicación se intensificó. Llegué a mi oficina, y en el perchero, donde siempre colgaba mi bata de laboratorio y mi identificación, no había nada. Busqué desesperadamente, sintiendo el pánico de un profesional despojado de sus herramientas. Mi bata y mi ID habían desaparecido. Llamé a Don Lino. Nadie había entrado. Me puse una bata de repuesto, me sentí desnudo. Fui a hacer mi ronda matutina, evitando el pabellón norte por un miedo irracional a ver a PC vestido de doctor Castro. En su lugar, fui al archivo central del hospital, en el subsuelo. Un lugar donde los legajos de pacientes de décadas se amontonaban en estanterías de metal oxidado. Necesitaba un ancla, la historia real de PC. Busqué por código, por fecha de ingreso. Nada. Su expediente era un callejón sin salida. Frustrado, golpeé mi puño contra un viejo armario de metal. El golpe hizo que se abriera un pequeño compartimiento oculto detrás. No había carpetas. Había un diario. Un pequeño cuaderno de cuero manchado. Lo abrí. La letra era mía. Mi puño y letra de hace más de 20 años. Era el diario de un interno de primer año de psiquiatría en la Merced. Yo, Daniel Castro, comencé a leer. No eran notas clínicas. Eran confesiones de terror. 28 de mayo de 2005. Turno 72 horas. La Merced me está devorando. Ya no sé quién soy. El paciente de la 401, el de la mirada vacía, me dice mi diagnóstico. Dice que soy el espejo del hospital. Si lo curo, yo desaparezco. Mi cabeza comenzó a palpitar. Las fechas coincidían con mi primer año de residencia aquí, pero yo recordaba haber completado esa residencia,
haber viajado a Europa, haber regresado como un profesional formado. Esos recuerdos, ¿eran míos o fabricados por la necesidad? Seguí leyendo. En la última entrada, fechada hace 20 años, la caligrafía se volvía frenética. 15 de julio de 2005. Me encontraron en la 401. Estaba tratando de borrar las notas de mi propio expediente. Me diagnosticaron TDOI. Tienen que borrarme, tienen que sacarme. Pero no lo harán. El hospital me necesita para que siga observando. Me han dado un nuevo nombre, un nuevo rol. Y mi yo enfermo, lo llaman PC. Lo han dejado en mi lugar para que yo, el doctor Daniel Castro, lo cure. El pabellón norte es la fisura, y yo soy el yeso. Mi respiración se cortó. El paciente cero no era mi paciente. Él era la manifestación de mi crisis, el alter ego que el hospital había institucionalizado para mantenerme cuerdo y atrapado. Yo, el doctor Daniel Castro, era el experimento de la Merced. Un paciente crónico que creía ser su propio psiquiatra, condenado a repetir el ciclo de la negación. Salí del archivo y corrí hacia mi oficina, ignorando a don Lino que me miraba con la pena silenciosa de quien ve al fantasma de turno. Al llegar, mi oficina no estaba vacía. Sentado en mi escritorio, con mi silla ejecutiva girada hacia el ventanal tapiado, estaba PC. Llevaba mi bata original, la de mi residencia, con una pequeña mancha de café en el bolsillo. Y en su pecho, colgada, estaba mi placa de identificación actual, Daniel Castro, jefe interino. Llegas tarde, doctor Castro, dijo PC, con mi voz, pero con un timbre más joven, más fresco. Tu turno de doctor ha terminado. Es hora de volver al pabellón norte. La fisura es peligrosa. Intenté hablar, gritar, pero mi garganta estaba sellada. El terror no era que PC me hubiera robado la identidad. El terror era que yo, Daniel Castro, me había robado la identidad a mí mismo. PC se levantó. Su altura era idéntica a la mía. Su mirada, ahora lúcida, era insoportable. Necesitamos que el pabellón norte siga vivo, Daniel, susurró PC, poniéndose de pie y acercándose a mí. Es el espejo de la locura. Si el espejo se rompe, todos despertamos. ¿Y si despertar es peor que la locura? Eres mi mecanismo de contención. Mientras creas que me estás curando, yo te estoy cuidando de que no te desintegres por completo. Me empujó suavemente hacia la puerta. Yo no ofrecí resistencia. Mis piernas se movieron solas, sintiendo de nuevo la pesadez de la bata de paciente que llevaba puesta, la que el doctor PC me había devuelto. Caminamos por los pasillos de la Merced. El hospital parecía sonreír, sus sombras bailaban. El olor a cloro y formaldehído ahora me resultaba reconfortante. Era el olor de casa. PC, el doctor Castro, me condujo hasta la puerta de aislamiento 401. Me la abrió. El interior estaba oscuro y silencioso. Recuerda el diagnóstico, Daniel. Negación crónica. Ahora, descansa. Mañana, el doctor PC vendrá a hacer su ronda y te preguntará cómo te sientes. Entré a la habitación y la puerta de acero se cerró con un clank resonante, un sonido que marcó el fin de mi vida profesional y el inicio de mi existencia institucionalizada. Me senté en el colchón acolchado, sintiendo el frío de las paredes de la Merced. Poco después, escuché el deslizamiento de un papel por debajo de la puerta. Lo recogí. Era mi expediente, la carpeta con la etiqueta trastorno disociativo de origen indefinido. Abrí la carpeta y leí la última anotación, con mi puño y letra, pero firmada con el nombre del doctor Daniel Castro. Nota final de progreso. Paciente 0. El paciente ha aceptado su condición disociativa y ha internalizado su rol como contenedor de la patología histórica del hospital. Su transferencia de identidad a la figura del doctor ha sido exitosa y ha asegurado la continuidad del ciclo. El pabellón norte está estabilizado. El riesgo de alta para el paciente PC es 0. Ha encontrado su lugar. Firma, de Castro, jefe interino. Dejé el expediente. Cerré mis ojos. Y por primera vez en años, sentí un descanso profundo. Ya no tenía que ser el doctor, el responsable, el salvador. Solo tenía que ser un paciente, un NN en el inventario del tiempo. Pasó un tiempo que no puedo medir. La puerta de acero se abrió de nuevo. Un hombre alto, con una bata limpia y una placa de identificación de jefe interino, me miró con compasión profesional. Hola, PC. Soy el doctor Castro. ¿Cómo se siente hoy? ¿Ha habido alguna manifestación de su...? Hizo una pausa, mirando el expediente. ¿Trastorno disociativo de origen indefinido?
Lo miré. Era yo, 20 años más joven, con la energía intacta y la arrogancia clínica que yo recordaba haber tenido. Era el doctor Daniel Castro que el hospital había fabricado a partir de mi culpa. El diagnóstico es erróneo, doctor Castro, dije, usando la voz monótona que había aprendido de la quietud de la Merced. El paciente sufre de negación crónica, y la fisura en el muro este del pabellón norte sigue comprometiendo el aire. El joven doctor Castro frunció el ceño, sacando una pluma para anotar. La fisura, el aire, el diagnóstico. El ciclo había comenzado de nuevo. Y yo, el paciente cero, era la única verdad en el hospital que me había robado mi nombre. Número 5. El búnker del eco temporal. El Hospital de Oncología Siglo XXI es un monumento al progreso médico, pero su sótano, mi lugar de trabajo, es un laberinto de miedo. Yo soy la doctora Elisa Velasco, y soy física médica. Mi vida se desarrolla 7 metros bajo tierra, en el búnker de tratamiento, donde la esperanza se mide en gras y la realidad se deforma por el grosor de las paredes. El búnker no tiene ventanas, por diseño. Sus muros son de concreto de alta densidad, de 2 metros de grosor, diseñados para contener la furia del acelerador lineal, la máquina que genera el haz de radiación. Este aislamiento físico no solo detiene los neutrones, detiene la vida. Cuando la puerta de acero emplomado se cierra, el mundo exterior desaparece, reemplazado por un silencio absoluto, roto solo por el zumbido constante y de alta frecuencia del INAC, nuestra poderosa arma contra el cáncer. A diferencia de los cirujanos o los clínicos, yo no hablo con los pacientes. Yo hablo con la máquina. Mis tareas son de control de calidad, QA. Cada mañana, antes de que el primer paciente entre, debo simular tratamientos. Coloco un fantoma, un bloque de plástico que simula la densidad del tejido humano, en la camilla, le pido a la máquina que dispare un haz y mido la dosis recibida. Es un ritual solitario, metódico, y en ese aislamiento, el cerebro empieza a llenar los vacíos. La leyenda que se cuenta entre los técnicos, en voz baja y con la luz apagada, no es de fantasmas, sino de ecos temporales. El búnker, decían, está tan herméticamente sellado del mundo y tan saturado de energía electromagnética controlada que el tiempo, adentro, no es lineal. Las máquinas no solo curan el cuerpo, manipulan la continuidad. Los técnicos juraban haber visto el reflejo de un paciente que trataron hace un mes en la pantalla de la cámara de vigilancia, o haber escuchado el eco de una conversación que aún no habían tenido. Yo, por supuesto, lo desprecié. Era la consecuencia del agotamiento, del jet lag inducido por los turnos nocturnos, y de pasar demasiadas horas encerrada. Mi propio eco comenzó con un nombre, Gael. El protocolo de QA es estricto. La camilla de tratamiento, que sube y baja con precisión milimétrica, tiene una etiqueta en la base de la cabecera. Es para identificar al paciente que fue tratado por última vez. Lo hago para los técnicos. Una mañana, mientras preparaba el fantoma para mi QA diaria, leí la etiqueta. Decía, Gael Ruiz. Edad, 8, tumor, meduloblastoma. Último tratamiento, ayer. Me quedé mirando el nombre. No teníamos a ningún Gael Ruiz. Revisé mi plan de tratamientos. Revisé el sistema de archivos del hospital. No había ningún niño con ese nombre en oncología. Era un error de un técnico, una broma. Arranqué la etiqueta y la arrugué, tirándola a la papelera. Ese día, sentí una brisa fría en mi nuca al salir del búnker. Un frío que el aire acondicionado no explicaba. Al día siguiente, regresé para mi QA. Entré, cerré la puerta de acero, encendí el INAC. Mi ritual. Cuando me acerqué a la camilla, la etiqueta estaba de vuelta. Gael Ruiz. Edad, 8, último tratamiento, ayer. Estaba escrita con el mismo tipo de letra, la misma mancha de tinta negra. Y esta vez, el expediente de Gael, una carpeta azul con su nombre, estaba apoyada en el fantoma de plástico, como si un niño la hubiera dejado allí antes de subir a la camilla. El pánico se volvió agudo. Revisé la carpeta. Dentro, había una fotografía de un niño de ojos grandes y cabello oscuro, y toda una historia clínica que yo nunca había visto, pero que mi mente reconocía. Yo conocía su dosis total. Yo conocía el ángulo de su haz de radiación. Yo conocía el nombre de su tumor. Sentí el escalofrío de una memoria implantada. ¿Acaso había tratado a este niño, a Gael, y la presión o el cansancio me habían hecho borrarlo de mi mente? ¿Podría haber borrado un mes entero de tratamientos? Mi siguiente acción fue un acto de desesperación. Encendí el INAC y bombardeé el fantoma. 200 gras. Una dosis masiva, suficiente para borrar cualquier cáncer.
Era una manera primitiva de decir, este tratamiento terminó. Cuando salí, respiré el aire del mundo exterior, prometiéndome no volver a entrar en el búnker sin un compañero. Pero el búnker me reclamaba. Mis responsabilidades me obligaban a volver. Esa noche, no pude dormir. Repasaba mentalmente la historia de Gael, los efectos secundarios que había reportado, las conversaciones con su madre. Eran recuerdos claros, vívidos, pero que no tenían ancla en la realidad. A la mañana siguiente, entré al búnker con el técnico de mantenimiento, Jorge. Revisamos el sistema de etiquetado, la cámara de vigilancia. Todo limpio. Jorge se fue. Me quedé sola, haciendo la cúa. Coloqué el fantoma. Me moví al área de control, fuera del búnker, y encendí el haz. Regresé adentro. Quité el fantoma y me preparé para salir. Al acercarme a la puerta, me detuve. Vi mi reflejo en el brillo del acero emplomado. Y detrás de mí, en la camilla, había una pequeña silueta sentada. Era Gael. Esta vez, no era borroso. Era tan real como yo. Llevaba su pijama de cohetes, idéntico al que recordaba de mis sueños. Y me miraba con una tristeza profunda. No grité. Me acerqué lentamente. Él no se movía, no respiraba. Pero no era un fantasma translúcido. Era denso. Tenía textura. Gael, susurré. El niño sonrió, una sonrisa pequeña, pálida. Su voz, una resonancia baja, era como el zumbido del linac que se había quedado grabado en mi oído. Doctora, ¿por qué está el fantoma allí? Yo ya me curé. Me giré. El fantoma seguía en el suelo. Pero al mirar la camilla, entendí. Gael no era un fantasma. Él era el fantoma. O al menos, su memoria estaba atrapada en el ciclo de Kua. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz temblando. Usted me trata. Cada día, usted me cura. Y luego, usted apaga la máquina. Y yo me convierto en el plástico. Y usted se olvida. Me señaló la camilla. Usted me está tratando en el futuro, doctora, y me borra en el pasado. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. El eco temporal. No era que yo hubiese olvidado a Gael. Era que la máquina, en su búnker aislado, estaba tratando a Gael en un futuro que aún no existía, y cuando yo apagaba el haz, ese futuro colapsaba, dejando solo la etiqueta, el expediente, y la memoria borrada en mi mente. Yo estaba viviendo su tratamiento de manera anticipada, una especie de trauma precognitivo. La prueba de la locura llegó al día siguiente. Fui a mi oficina, decidida a no bajar. Miré mi registro de Kua. Estaba incompleto. Debía haber hecho la revisión del fantoma a las 6 de la mañana. Eran las 8 de la mañana. El pánico de la negligencia me obligó a correr. Bajé al búnker. Cerré la puerta. El silencio. La luz fría. Y en mi estación de control, encontré mi hoja de Kua. Estaba completa. Mi firma, mi letra, mis anotaciones precisas. Y en la hora, marcaba 6 de la mañana. ¿Había estado yo ahí? ¿Había completado la Kua en un estado de sonambulismo? Salí del área de control y entré al búnker para verificar el fantoma. Estaba perfecto, en la posición exacta que requería el protocolo. Y a un lado, la etiqueta. Gael Ruiz. Edad, 8, último tratamiento, hoy. Me sentí completamente desorientada. ¿Quién había hecho la Kua? ¿Mi yo del futuro? ¿O Gael, el niño que solo existía dentro del ciclo de la máquina? Revisé la camilla. Sentí la necesidad de borrar la etiqueta. Pero al acercarme, vi algo que me hizo retroceder. En la esquina del fantoma de plástico, donde se suponía que estaba su hombro, había una diminuta mancha de sangre. Una mancha real, seca, color marrón oscuro. Los fantomas no sangran. Mi mente luchó por la lógica. Un pinchazo, un error de un técnico, un accidente. Me moví hacia la cabecera para ver si había una nota. Y justo donde el cuello del fantoma se unía a la base de la camilla, encontré el expediente de Gael, el azul, que yo había tirado a la basura el primer día. Lo abrí. La foto de Gael. Su historial. Pero en la sección de notas de seguimiento del día de hoy, había una entrada que no podía ser real. 8:30 de la mañana, nota de la doctora E. Velasco. El haz penetró demasiado profundo en el ángulo C7. Pequeña hemorragia superficial en el cuello. No compromete la dosis total. Paciente dado de alta. Curado. Mi puño y letra. La hora era exactamente la actual. Pero yo no había hecho ningún tratamiento.
Yo solo había entrado. La voz de Gael, el eco, se hizo fuerte en mi mente, aunque no había nadie allí. Usted me curó, doctora. Usted me curó en el futuro. Pero para curarme, tuvo que borrarme del pasado. Yo me fui. Usted se quedó. El búnker necesita un paciente y un doctor. El tiempo no pasa aquí, se repite. Me di cuenta de la trampa. El búnker no solo distorsionaba el tiempo, sino que exigía un sacrificio. Exigía que el médico se volviera paciente y que el paciente se volviera recuerdo. Yo había sido el vehículo para la cura de Gael, pero al curarlo en el futuro, había creado un vacío en mi propio pasado. Rompí en llanto, un sonido sordo y ahogado por las paredes de 2 metros. Me quité la bata y la dejé caer al suelo, sintiendo el frío de la piedra en mis brazos. Me senté en la camilla de tratamiento, cerré mis ojos. Necesitaba que el ciclo terminara. Necesitaba que el INAC me borrara a mí también. El silencio volvió. El zumbido constante del INAC me arrullaba. Me imaginé el haz de radiación atravesando mi cuerpo, reescribiendo mis recuerdos, mis errores, mis miedos. Han pasado semanas. O quizás horas. Es difícil saberlo en el búnker. Ahora vivo aquí. Ya no me molesto en salir. Los técnicos vienen a dejar comida y agua, me miran con lástima y me llaman doctora Velasco. Pero yo sé que eso es solo el nombre en el expediente. Mi trabajo ahora es el de Gael. Me siento en la camilla de tratamiento, en mi pijama, que misteriosamente apareció en mi locker, con pequeños dibujos de patrones de isodosis, y observo. Y cada mañana, el doctor nuevo, un hombre joven y ambicioso, entra al búnker para hacer la CUA. Coloca su fantoma de plástico, enciende la máquina, y sale. Y yo, desde mi lugar, veo la etiqueta en la cabecera que él pone. Dr. Luis Mora. Edad, 32. Diagnóstico, agotamiento severo. Y cuando él se va, yo, la nueva vigilante, la nueva paciente del ciclo, tomo el bolígrafo que encontré bajo la camilla y escribo una pequeña nota a mano en la cabecera, junto a su nombre. Nota de la paciente. El doctor Mora está mostrando signos de negación temporal. Necesita un recordatorio. Hoy haremos el tratamiento de la semana próxima. Curado. Y luego me pongo el expediente azul de Gael sobre el pecho. Yo soy el eco temporal. Y el terror verdadero no es morir, sino ser curado y borrado, dejando solo una memoria que se repite una y otra vez, 7 metros bajo la tierra, mientras el mundo sigue girando arriba. El búnker está sellado. Y yo soy su fantoma funcional. El ciclo continuará hasta que el hospital se caiga a pedazos. El INAC sigue zumbando. Y el tiempo, para mí, se detuvo hace mucho. Número 6. La Torre de la Séptima Vigilia. El Hospital Central de la Ciudad de México no tiene alas, tiene torres. Y la más alta, la más temida por todos los internos y residentes, es la Torre de Guardia, donde se asienta la 7ª planta, el piso de medicina interna de casos crónicos. Es un purgatorio de metal y concreto donde los pacientes vienen a estabilizarse o a esperar un final que nunca llega, un limbo médico alimentado por el agotamiento de quienes lo atienden. Yo soy el doctor Javier Solís, y llevo 18 meses viviendo en el eco constante del bip bip de los monitores. Mi vida se había reducido a un ciclo vicioso de turnos de 36 horas, cafeína intravenosa y, recientemente, algo más potente. El insomnio crónico que ataca a los residentes no se cura con té de manzanilla, se cura con lo que tengas a mano en el carrito de urgencias. Para mí, eran los restos de fentanilo que no se usaban en los cambios de catéter. Solo un microgramo, inyectado discretamente en el muslo, para silenciar el zumbido de mi cabeza y concederme 4 horas de paz antes de la siguiente guardia. La torre de la 7ª vigilia no respira, sino que jadea. Los ductos de ventilación silban como un paciente con EPOC terminal. Las luces fluorescentes del techo titilan, creando una estela borrosa en mi visión periférica que nunca distinguía si era una sombra o solo el inicio de la ceguera por fatiga. Y el olor no era a enfermedad, sino a olvido. Una mezcla de desinfectante, orina y papel viejo que se adhiere a la piel como una condena. Todo se complicó con el paciente 713. El 713 era un hombre de unos 50 años, sin rostro, sin nombre en el expediente, solo un número. Había llegado como un NN, no nombre, con una falla orgánica múltiple tan avanzada que nadie podía determinar su patología primaria. Era un rompecabezas de síntomas, hipotensión, taquicardia errática, hemorragias capilares, y una mirada que, bueno, una mirada. Siempre me observaba, incluso cuando se suponía que estaba sedado o en coma superficial. En el mundo de los residentes,
el 713 era un fantasma. Un paciente que no debía existir, pero que consumía recursos, horas de trabajo, y lo peor de todo, mi stock personal de silencio. Una noche, cerca de las 4 de la mañana, el punto de quiebre de la guardia, cuando la razón se diluye, me inyecté mi dosis regular. El calor recorrió mi brazo, y la neblina se instaló en mis pensamientos. Me sentí invulnerable, lúcido, listo para enfrentar lo que viniera. Fui a revisar al 713. Entré a su habitación. Estaba oscuro. Solo la luz del monitor rompía la penumbra, mostrando una línea plana y un bip prolongado. La enfermera había debido apagar el sonido. Me acerqué para revisar el pulso. No había pulso. Mi mente, inundada por el químico, reaccionó lentamente. Código azul. No, espera. Miré el monitor de reanimación. Estaba encendido. El paciente 713 estaba muerto. Me acerqué a la cama. Y entonces, el paciente 713 abrió los ojos. No fue un despertar. Fue un encendido. Doctor Solís, su voz era un crujido seco, como si el papel viejo del hospital hablara. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Retrocedí, tropezando con la silla. Tu línea está plana. La mía, sí, pero no la tuya. Lo que ves no es mi ritmo cardíaco. Es el pulso de la torre. Es el hospital el que te observa. Sentí el miedo no como una adrenalina, sino como una descarga lenta y fría. Me obligó a la lucidez. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué eres? Pregunté, mi voz apenas un susurro. El 713 se sentó lentamente. Estaba conectado a 5 vías diferentes, pero se movía con una gracia macabra. Soy el caso crónico, doctor Solís. El que nunca se va. ¿Sabes por qué no hay expediente sobre mí? Porque soy la suma de todos los pacientes que nunca curaste. Soy el eco de la frustración. Y ahora, soy tu secreto. Señaló mi muslo, donde me había inyectado el fentanilo. Esa sensación de claridad que tienes, eso no te ayuda a curar. Solo te ayuda a soportar estar aquí conmigo. Y pronto, la sensación no será de claridad. Será de desesperación. Salí de la habitación, sin saber si había presenciado una alucinación inducida por la droga o una verdad grotesca. Llamé a la enfermera de turno. El 713. Creo que se despertó. O tal vez tuvo un paro. La enfermera, una mujer mayor y curtida, entró a la habitación. Salió a los 2 minutos. Doctor Solís, el 713 está en coma profundo. No hay cambios. Sus constantes están estables, aunque bajas. Ha sido una noche larga. Vaya a descansar. Me miró con una compasión teñida de escepticismo. Su mirada, pensé, no era de compasión, sino de saber. Todos aquí sabían del agotamiento, y algunos, de las pequeñas ayudas que nos dábamos para sobrevivir. Al día siguiente, mi paranoia se volvió tangible. Mi expediente de pacientes se mezcló con los míos. El paciente 713 no existía, pero mi nombre, Dr. Javier Solís, empezó a aparecer en las listas de pacientes de la 7ª planta, con el diagnóstico síndrome de agotamiento y delirio inducido. Pensé que era una broma de mal gusto de un residente rival, pero luego encontré mi propia historia clínica. Ingreso, 12 de julio de 2024. Residente de medicina interna. El paciente presenta cuadros de disociación y farmacodependencia. Cree que es un doctor, pero en realidad es un paciente crónico, internado aquí por negligencia previa y uso indebido de sustancias. Se le asigna el nombre clave, 713. Mi cerebro se desconectó. ¿Estaba yo aquí desde el año pasado? ¿Era toda mi vida como residente, con sus luchas, sus logros, sus guardias interminables, una construcción mental forjada en la cama 713? Corrí a mi cubículo. Mi bata estaba colgada. Mi estetoscopio estaba allí. Mis libros de texto. Mi agenda. Pero al revisar mi agenda, no había notas de pacientes. Solo garabatos. Dibujos repetitivos de una cama de hospital con el número 713. Y luego, el golpe final. Llamé a mi familia. A mi novia. El teléfono sonó. Mi hermana contestó. Hola, ¿quién habla? Soy yo, Javier. ¿Está mi madre? Hubo un silencio largo. Javier, ¿dónde conseguiste este número? Llevas más de 1 año desaparecido. Mamá está muy enferma. Pensamos que habías muerto o te habías fugado.
No, yo estoy trabajando. Soy residente en el Hospital Central. Javier, su voz se quebró. Tú te fuiste del hospital hace 1 año y medio. No terminaste la residencia. Dijeron que tuviste una crisis nerviosa, que te habías internado. Colgó. El fentanilo, el agotamiento, el hospital, la torre no solo me había robado el sueño, me había robado mi vida exterior, reemplazándola con una realidad paralela donde yo era el doctor Solís. La droga me permitía ser el médico, vivir el ciclo, pero el hospital me retenía como paciente. Regresé a la habitación del 713. Necesitaba la verdad. El 713 estaba ahí, en su cama, conectado. Su línea, esta vez, sí que marcaba constantes. Estaba vivo, pero en coma. Me acerqué. Sentí un impulso incontrolable de tocar su rostro, de buscar una cicatriz, un lunar, algo que me dijera que él no era yo. En lugar de eso, vi un detalle minúsculo. El anillo de matrimonio en su dedo. Un anillo de oro delgado, gastado, exactamente igual al que me había regalado mi abuela, el que yo solía usar, pero que había perdido hace meses. Tú eres yo, susurré, sintiendo como las lágrimas quemaban mis ojos. Soy yo el que está en coma, y tú eres el yo que lucha por despertar. De repente, una voz resonó en el pasillo, la voz del jefe de residentes. Doctor Solís, a código azul en la 713, está desaturando. Me giré. El jefe de residentes, el doctor Ramos, corría hacia mí, con una expresión de pánico. ¿Qué haces aquí, Javier? Sal de la cama del paciente. No estaba parado frente a la cama del 713. Yo estaba en la cama. Estaba acostado, usando la bata de paciente, conectado a los mismos tubos. La bata no era mía, era la bata sin mangas, abierta por detrás, de los pacientes de la 7ª planta. Me levanté a trompicones. Las agujas se salieron de mi brazo. La sangre comenzó a manchar el colchón. No. Grité. Yo soy el doctor. Yo estaba haciendo la ronda. El paciente es él, señalé al 713. El doctor. Ramos me sostuvo con firmeza. Cálmate, 713. Auxilio. Sedación. Llamen a psiquiatría. El doctor Solís está teniendo otro episodio disociativo. Mientras me arrastraban por el pasillo, vi la habitación de reanimación. Y en la camilla, estaba el hombre sin rostro, el paciente 713, inmutable, sereno. Pero en su rostro, por un breve y terrible instante, vi un destello de mi propia expresión, una mezcla de alivio y tristeza. Él había cumplido su papel. Yo era el contenedor. Me sedaron. Desperté en un cuarto de aislamiento, en la misma 7ª planta, pero una sección diferente, la de psiquiatría. Me asignaron una enfermera permanente. Ahora entiendo la dinámica de la torre de la 7ª vigilia. No cura. Consume. El paciente 713 era yo. O al menos, el vestigio de mi identidad que la adicción y el cansancio convirtieron en un NN. Y el hospital, la entidad que se nutre de la desesperación, creó al doctor Solís para seguir haciendo el trabajo, para perpetuar el ciclo de atención. El hospital no podía darse el lujo de perder a un médico. Me convirtió en una máquina funcional, alimentada por el delirio. Mi yo real sigue en coma, el cuerpo deteriorado del 713, al que ahora, irónicamente, se le ha diagnosticado coma de origen desconocido. Un nombre clave para decir, lo dejamos ir. Yo, la mente que aún cree ser el doctor Javier Solís, me siento en esta habitación de aislamiento y espero. Espero la noche. Espero la dosis. Espero el momento en que me permitan volver a trabajar. Porque aún tengo en el momento de mi dosis de sedante, la enfermera se descuidó y dejó el carrito de medicamentos abierto. Encontré mi pluma. Y encontré mi libreta. Hoy, un nuevo residente, una chica de primer año con ojos brillantes, entró a mi habitación para evaluar mi estado mental. Me preguntó mi nombre. Soy el doctor Javier Solís, le dije, mi voz suave, firme, con la autoridad de un médico de guardia. Y usted es la doctora Fernández, ¿verdad? Veo que está agotada. Ella sonrió. Sí, he estado de guardia 48 horas. ¿Cómo lo sabe? Lo sé todo, le dije. Lo siento en la torre. Hay una fisura en el pabellón norte. Y necesito que me hagas un favor. Ve a la habitación 713. Necesito que revises el expediente. Creo que ese paciente ha tenido una mejoría. Ella asintió, con la mirada vidriosa del cansancio.
Ella buscará al 713. Y yo, el paciente Javier Solís, escribiré su historia. Porque el ciclo debe continuar. La torre de la séptima vigilia no puede quedarse sin médicos. Se los fabrica con la materia prima que tiene a mano, el sueño perdido, el dolor crónico y el terror de no saber quién eres cuando el turno termina. Mientras escribo esto, la enfermera me mira. Me inyecta el tranquilizante. Siento como mi conciencia se apaga. Pero justo antes de caer, escucho el bip bip rítmico del monitor de reanimación. No el mío, el de la torre, el pulso del hospital. Y sé que mañana, el doctor Javier Solís se despertará, se pondrá una bata limpia y saldrá a la ronda. No a curar, sino a elegir a su próximo paciente. El próximo que se quede. El próximo 713. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación. Y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.